Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje fascinante hacia las profundidades de la mente humana. A ver, vamos a diseccionar una auténtica obra maestra del cine actual, pero lo vamos a hacer basándonos estrictamente en el análisis clínico del psicólogo junguiano Sebastian Appelhans. Ojo, porque esto no es solo hablar de cine, ¿vale? Es psicología pura y dura proyectada en la pantalla. Es una oportunidad brutal para entender qué es lo que realmente mueve nuestras decisiones desde la sombra. Fijaos en cómo lo resumió a la perfección el mítico crítico Roger Ebert. Dijo literalmente, no es una película de superhéroes, es una tragedia shakespeariana disfrazada de blockbuster. Y bueno, la verdad es que dio en el clavo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque lo que estamos presenciando durante la película es, en realidad, un mapa continuo de los arquetipos psicológicos de Carl Jung. Cada conflicto, cada explosión, es básicamente un reflejo fascinante de los dilemas que todos tenemos dentro de nuestra cabeza. Punto 1. Gotham, la psique colectiva. Para entender bien todo este entramado, tenemos que partir de una base súper sencilla. Imaginemos que toda la ciudad de Gotham funciona como un único cerebro, una sola mente unificada. En esta analogía, las calles oscuras y caóticas serían el océano del inconsciente, mientras que las instituciones públicas intentan, un poco a la desesperada, ser la mente consciente que mantiene el orden. Y ahora, lo verdaderamente interesante de lo que estamos viendo aquí es cómo encajan las piezas. Estos personajes no son solo personas físicas corriendo por ahí, son fuerzas psicológicas vitales que luchan por el control de la mente de Gotham. Tenemos a Batman actuando como el ego, el Joker encarnando a la sombra o el trickster, Harvey Dent como ese intento de sí mismo que termina colapsando y Rachel que ocupa el lugar absolutamente fundamental del ánima. Sección 2. Batman, ego y sombra. Pasamos sin pausa a explorar al gran defensor de esta mente unificada, que como ya sabéis tiene una doble identidad bastante compleja. Básicamente, aquí hay una división mental de manual. Por un lado, tenemos a Bruce Wayne. Clínicamente, él es solo la persona. O sea, una máscara social súper frívola creada a propósito para ocultar su verdadera función. Y por el otro lado, está Batman, que es lo que llamamos la sombra activa. Es el ego canalizando toda su oscuridad a través de un ritual, usando el miedo como herramienta de forma ética. Pero claro, esto es caminar sobre la cuerda floja. El riesgo de que esa sombra te posea por completo está ahí constantemente. Y el análisis clínico aquí nos señala algo súper curioso. Nuestro protagonista está estancado. Es decir, en lugar de integrar realmente su sombra para sanar, se limita a administrarla. Es como tener un desarrollo psicológico interrumpido. Se queda a las puertas gestionando su lado oscuro como una táctica, pero sin llegar jamás a experimentar una maduración integradora real. 3. Joker, el arquetipo del caos. Y bueno, aquí damos un giro, porque la clave absoluta con este antagonista es que no le mueve la simple avaricia o la venganza. No, él opera bajo una fuerza muchísimo más antigua. Es la encarnación pura del embaucador, del trickster. Si lo pensamos fríamente, clínicamente el Joker no tiene un pasado real ni un nombre que podamos verificar. ¿Por qué? Pues porque no es nadie, y a la vez es todos nosotros. Actúa como un catalizador destructivo que expone sin piedad todas las hipocresías del sistema establecido. En esencia, él es el inconsciente reprimido de Gotham, que regresa dotado de una inteligencia brillante y una furia incontrolable, listo para reventar las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando una mente humana, o una sociedad entera, reprime y entierra de esta forma sus instintos más oscuros? Es una pregunta que invita a la reflexión. Porque cuando intentamos controlarlo absolutamente todo y ocultar nuestra rabia bajo la alfombra, al final terminamos dándole forma a nuestros propios jokers internos. Esa sombra que negamos nunca desaparece, literalmente solo acumula fuerza en la oscuridad. 4. Harvey Dent, colapso del ideal. Vamos a ver cómo encaja esto con la figura del gran fiscal, que es la promesa de luz y del self colectivo para la ciudad, pero que a la vez nos enseña el grandísimo peligro de intentar mantener una pureza inmaculada. La caída de Dent es brutal y vertiginosa. Empieza siendo el caballero blanco, el héroe 100% racional, hasta que sufre un trauma iniciático tremendo. Y aquí aparece un concepto de Jung que es alucinante, la enantiodromía. Suena complejo, pero significa que cuando llevas un ideal al extremo absoluto sin reconocer jamás tu propia sombra, de repente colapsas y te transformas en tu opuesto exacto. Al romperse su máscara brillante, la sombra intacta toma el volante, y la moralidad es reemplazada por el azar. Y fijaos en que el arquetipo del caos no da puntada sin hilo. Ataca con precisión quirúrgica a Rachel Dawes. Ella encarna el arquetipo del ánima. En la psicología analítica, esta es esa capacidad íntima de conectarse con la vulnerabilidad, la emoción y el alma.
Al arrebatársela, el Joker le corta al héroe el único puente que lo mantenía conectado con la humanidad, desestructurándolo desde su núcleo más frágil. 5. Laboratorio del inconsciente. La escena de los ferries. Llegamos a la que es sin duda una obra maestra del análisis moral. Y no solo una secuencia tensa de cine, se erige como un laboratorio gigante sobre el inconsciente colectivo contemporáneo. Tenemos a dos polos sometidos a una presión extrema, frente a frente. En un barco están los civiles, que encarnan ese ego utilitario, el cálculo racional dispuesto a justificar el sacrificio de otros para poder sobrevivir. Y en el otro están los presos. Y aquí viene la paradoja fascinante. Como los presos ya han vivido en la sombra de la sociedad y han mirado a su propia oscuridad a la cara, son precisamente ellos los que se niegan a pulsar el detonador letal. Y esto nos ilustra de una manera súper brillante la inmensa resistencia del espíritu humano. La hipótesis destructiva del Joker se cae a pedazos aquí mismo, demostrándonos que la capa más profunda de la mente humana busca de forma natural el equilibrio y preservar el vínculo con el otro. Bajo la presión máxima no gana el instinto asesino puro, sino que aparece un self-regulador, capaz de sostener la tensión sin rendirse al vacío. 6. El mito operativo. El sacrificio final. Vamos llegando al desenlace del relato. Y ojo, porque que Batman decida asumir las culpas no es solo un recurso típico para cerrar el guión. Clínicamente hablando, esto reactiva un concepto milenario de la antigua Grecia, el fármacos. Carl Jung nos explicaba que las sociedades necesitan desesperadamente tener mitos operativos para mantener unida la psique colectiva frente al caos. Al actuar como el fármacos, o sea, el chivo expiatorio, Batman absorbe los crímenes del héroe caído a propósito. Subordina su propio ego completamente para mantener vivo ese mito de esperanza en la ciudad, evitando que Gotham caiga de lleno en el nihilismo. Pero claro, aquí nos queda un riesgo tremendo flotando en el aire. Al construir la paz sobre una ocultación deliberada, estás enterrando la verdad en lugar de integrar la oscuridad de frente. Y la regla clínica no perdona. Toda represión engendra su propio castigo. El trauma en realidad no se ha curado, lo que significa que la próxima encarnación del caos, el próximo Joker, ya se está gestando inevitablemente en las sombras. Para culminar, emerge esta potentísima pregunta que es la clave de todo el asunto. ¿Qué pasa realmente cuando un ideal sumamente brillante se niega en redondo a reconocer e integrar su propia oscuridad? Pues este recorrido nos demuestra que la pureza absoluta y ciega siempre es el paso previo a la fractura. Es de hecho uno de los peligros psicológicos más grandes a los que podemos enfrentarnos. Como nos marca lúcidamente el licenciado Sebastián Appelhans al cerrar su análisis, la pantalla de cine siempre va a funcionar como un espejo nítido de nuestras propias guerras internas. Cabe recordar que toda gran obra revela los arquetipos de nuestro inconsciente colectivo universal. En definitiva, el arte de observar una historia es, en el fondo, el fascinante arte de descifrar cómo funciona nuestra propia mente. Ha sido un placer hacer este recorrido y nos vemos en el próximo análisis.